El anuncio de embarque final resonó en la terminal mientras James Matthews apretaba su tarjeta de embarque, con los hombros caídos por el agotamiento. Después de 3 días de networking desesperado en una conferencia de negocios, todo lo que quería era volver con su hija. Fue entonces cuando lo oyó. Su nombre llamado con tanta autoridad, que todos en la concurrida zona de la puerta de embarque se giraron para mirar. Allí estaba Elisa Montgomery, directora ejecutiva de Montgomery Innovations, sin aliento y decidida. Su comportamiento normalmente sereno reemplazado por una vulnerabilidad cruda. James, espera. No vueles a casa todavía. Te quiero esta noche. Si estás disfrutando de esta historia hasta ahora, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido emotivo e inspirador como este. Tu apoyo lo es todo y nos ayuda a crear las historias que tocan tu corazón. James se congeló, la tarjeta de embarque temblando ligeramente entre sus dedos. Hace 3 días, él no era nadie, solo otro padre soltero desesperado tratando de presentar su pequeña aplicación educativa a cualquiera que quisiera escuchar. Ahora, una de las mujeres más poderosas de la industria tecnológica le pedía públicamente que se quedara. La cuestión no era solo si perder su vuelo. Era si dejar ir los cuidadosos límites que había construido alrededor de su corazón desde que se convirtió en un padre viudo. Elisa Montgomery no había planeado correr por una terminal de aeropuerto a los 42 años. Como directora ejecutiva de una empresa tecnológica de $1,000 millones, se enorgullecía de su planificación meticulosa y su moderación emocional. Sin embargo, aquí estaba, sin aliento, sus tacones de diseñador repiqueteando frenéticamente contra el suelo pulido mientras corría contra el tiempo. 3 días de conexión inesperada con James habían destrozado años de sus muros cuidadosamente construidos. La idea de que él se fuera sin saber cómo se sentía ella era repentinamente insoportable. Su historia había comenzado de manera bastante inocua en el centro de conferencias del hotel. James había estado montando su modesto stand para la exhibición de startups tecnológicas, luchando con una pancarta que se negaba a mantenerse erguida. Su presupuesto no había permitido exhibidores profesionales ni asistencia. Todo dependía de esta conferencia. Sus ahorros, el futuro de su hija, la fe de su difunta esposa en él. Cuando la pancarta se derrumbó por tercera vez, derribando su prototipo de exhibición, la mirada de derrota en su rostro llamó la atención de Elisa mientras pasaba. «¿Necesitas una mano?», había preguntado ella, dejando ya su portafolios de cuero y alcanzando la pancarta caída. James había levantado la vista, la vergüenza coloreando sus mejillas cuando reconoció a la mujer parada ante él. Todos en el mundo de la tecnología conocían el rostro de Elisa Montgomery. «Estoy bien, realmente es solo un problema menor de montaje», había murmurado él, tratando de mantener algo de dignidad. «Tengo 10 minutos antes de mi discurso principal», había respondido ella, enderezando ya la pancarta. «Y he montado suficientes exhibidores de ferias comerciales para saber que este modelo en particular tiene un defecto de diseño. El mecanismo de bloqueo necesita ser forzado ligeramente hacia la izquierda». Sus manos habían trabajado eficientemente, arreglando en 2 minutos lo que a él le había costado 30. Cuando terminó, había mirado sus materiales de exhibición con curiosidad profesional. Tecnología educativa, una plataforma de aprendizaje adaptativo para niños con diferentes estilos de aprendizaje, había explicado él, sorprendido por su interés genuino. «Mi hija tiene TDAH y dislexia. Los programas existentes no le funcionaban, así que construí algo nuevo». Algo en los ojos de Elisa se había suavizado. «Mi hermano tenía desafíos similares. ¿Cuál es tu discurso de presentación?». Esos 5 minutos de conversación lo habían cambiado todo. Al final de sus 10 minutos asignados, ella no solo había entendido su concepto, sino que había señalado 3 formas de fortalecer su presentación. Antes de irse a su discurso principal, ella le había entregado su tarjeta. No su tarjeta de visita estándar, sino una con su número de celular personal garabateado en el reverso. «Llámame después de la exhibición, quiero saber cómo te va». Esa noche, durante un café que se convirtió en cena,
James había compartido no solo su plan de negocios, sino vislumbres de su viaje personal. Convertirse en padre soltero después de la muerte de su esposa Lisa, hace 3 años. Aprender a manejar las necesidades educativas de su hija Sophie. Y construir su aplicación durante las noches, después de que Sophie se hubiera ido a la cama. Elisa, normalmente reservada sobre su vida personal, se había encontrado compartiendo también la soledad del liderazgo, la familia que había pospuesto por su carrera, preguntándose ahora si había esperado demasiado. Al día siguiente, ella le había presentado a inversores clave. Esa noche, habían hablado hasta que el restaurante del hotel cerró a su alrededor. Para el tercer día, lo que había comenzado como una tutoría profesional, se había transformado en algo que ninguno había anticipado. Una conexión que hacía que la idea de volver a sus vidas separadas fuera repentinamente difícil. Ahora, en la puerta del aeropuerto, James miraba a Elisa, muy consciente de los curiosos espectadores que los rodeaban. «Mi vuelo», comenzó él, señalando débilmente hacia la puerta donde se anunciaba la llamada final de embarque. «Lo sé», dijo Elisa acercándose. «Sé que necesitas volver con Sophie. Sé que tu vecina solo puede cuidarla hasta mañana. Sé que tienes responsabilidades y razones para irte. Pero te pido esta noche, James. Solo esta noche para averiguar qué es esto entre nosotros, antes de que la vida real se apodere de nuevo». James sintió el peso de su teléfono en el bolsillo, sabiendo que Sophie estaría esperando su llamada nocturna. «Elisa, soy un paquete completo. Mi vida ya no es solo mía». «Lo sé», dijo ella con voz más suave ahora. «Y no te estoy pidiendo que elijas entre tu hija y lo que sea que esto pueda ser. Solo te pido unas horas más para hablar de posibilidades». El agente de la puerta hizo el anuncio final de embarque. Era ahora o nunca. «Señor, ¿va a embarcar?», llamó el agente de la puerta. James tomó su decisión. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó a su vecina, la señora Chen, explicando la situación y pidiendo solo una noche más de cuidado infantil. Después de recibir su aprobación entusiasta, aparentemente la señora Chen se había involucrado bastante en lo que ella llamaba su romance de conferencia a través de sus llamadas de control diarias. Se volvió hacia Elisa. «Una noche», dijo él. «Pero necesito hacer una videollamada a mi hija primero para explicarle». El alivio en el rostro de Elisa era palpable. Ella asintió, entendiendo la importancia de este ritual en la vida de Sophie. Esa noche, después de una sincera videollamada donde Sophie, de 8 años, había tomado sorprendentemente la noticia del regreso retrasado de su padre con emoción en lugar de decepción. «¿Es guapa, papá? ¿Es simpática? ¿Puedo conocerla?». James y Elisa se sentaron en el rincón tranquilo de un restaurante de lujo, enfrentando la pregunta que habían estado rodeando durante 3 días. «¿Qué estamos haciendo exactamente, Elisa?», preguntó finalmente James. «Diriges una empresa de $1,000 millones. Yo soy el fundador de una startup con montañas de deudas y una niña con necesidades especiales. Nuestros mundos no podrían ser más diferentes». Elisa giró su copa de vino pensativamente. «Hace 2 semanas, habría estado de acuerdo contigo. Mi plan de 5 años definitivamente no incluía confesiones en aeropuertos o enamorarme de un hombre que acabo de conocer». Ella dejó su copa con decisión. «Pero mi hermano, el que tiene problemas de aprendizaje que mencioné, siempre me decía que mi problema era pensar demasiado en la felicidad cuando llegaba en paquetes inesperados». «Felicidad es una palabra bastante grande para 3 días de conexión», advirtió James. «¿Lo es?», desafió Elisa. «Porque he tenido relaciones de 3 años que contenían menos honestidad que la que hemos compartido desde el martes». A medida que su conversación se profundizaba, los obstáculos fundamentales se hicieron claros. James vivía en Portland con Sophie, cuya rutina escolar, sistema de apoyo y relación con la señora Chen proporcionaban una estabilidad crucial después de perder a su madre. La empresa de Elisa tenía su sede en Boston, con demandas internacionales que la mantenían viajando 3 semanas de cada mes. Las relaciones a larga distancia apenas funcionan para los estudiantes universitarios, señaló James. ¿Cómo funcionaría con nuestras vidas complicadas?
No lo sé, admitió Elisa. Pero antes de descartar la posibilidad, creo que deberíamos reconocer de qué nos estaríamos alejando. La sincera conversación que siguió reveló más de lo que ninguno había planeado. Elisa confesó que años de priorizar su carrera habían dejado un vacío personal que el éxito no podía llenar. A los 42 años, había comenzado a cuestionarse si el desequilibrio de su vida era sostenible o deseable. James reconoció que desde la muerte de Lisa, había utilizado a Sophie tanto como su propósito como su escudo, evitando la vulnerabilidad emocional al centrarse por completo en la paternidad. Sophie me preguntó algo el mes pasado que no he podido sacudirme, dijo James en voz baja. Me preguntó si alguna vez iba a ser feliz de nuevo o si solo iba a ser su papá para siempre. Como si ser su padre y ser feliz fueran de alguna manera mutuamente excluyentes. Eliza extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los de él. Los niños ven más de lo que les damos crédito. Al acercarse la medianoche, se enfrentaron a la pregunta práctica: ¿qué sigue? James tenía responsabilidades esperándolo en Portland. Eliza tenía una reunión de la junta en Boston a la tarde siguiente. Tengo una propuesta, dijo Eliza finalmente. No una solución, pero sí un punto de partida. ¿Y si voy a Portland el próximo fin de semana? Me gustaría conocer a Sophie, ver tu mundo, entender la vida que has construido. Sin presión, solo exploración. James vaciló, sus instintos protectores activándose. Sophie se encariña fácilmente. Si esto es solo curiosidad para ti. No lo es, interrumpió Eliza con firmeza. No corro por aeropuertos por curiosidad, James. Lo que sea que es esto, vale la pena explorarlo adecuadamente. A la mañana siguiente, mientras James finalmente abordaba su vuelo reprogramado, tenían un plan provisional. Eliza visitaría Portland el siguiente fin de semana. James sería transparente con Sophie sobre que Eliza era una nueva amiga, sin hacer promesas, pero tampoco ocultando posibilidades. La semana que siguió estuvo llena de videollamadas diarias, aprendiendo el ritmo de la vida del otro a distancia. Eliza asistió a reuniones de la junta mientras enviaba mensajes de texto a James sobre el proyecto de ciencias de Sophie. James le envió a Eliza fotos del primer intento exitoso de Sophie de hacer panqueques sin supervisión, un hito en su hogar. Cuando finalmente llegó el viernes, la anticipación había crecido hasta niveles casi insoportables. Sophie había insistido en hacer carteles de bienvenida, limpiar su habitación, un hecho voluntario poco común, y planificar un recorrido elaborado por su modesta casa. James había intentado manejar sus expectativas, explicando que Eliza era una importante mujer de negocios y una nueva amiga. Nada más todavía. ¿Pero te gusta, verdad, papá?, había preguntado Sophie con la franqueza que solo los niños poseen. Sí, admitió James, pero las relaciones de adultos son complicadas. Sophie había puesto los ojos en blanco con sabiduría de 8 años, solo porque los adultos las hacen complicadas. Cuando el taxi de Eliza se detuvo frente a su bungalow estilo artesano, James sintió un momento de pánico. Sus mundos estaban colisionando. Su humilde hogar con sus muebles desparejados y el arte de Sophie cubriendo cada superficie parecería caótico comparado con la vida cuidadosamente curada de Eliza. Pero cuando Eliza bajó del taxi, no llevaba los trajes de diseñador con los que la había visto en la conferencia. En cambio, llevaba vaqueros, un suéter sencillo y botines, con el pelo recogido en una coleta informal. Parecía más joven, más relajada y decididamente nerviosa mientras se acercaba a su porche delantero, donde James y Sophie esperaban. Sophie rompió la tensión corriendo hacia adelante, ignorando la instrucción de James de esperar, y presentándose con su entusiasmo característico. Soy Sophie. Papá dice que eres muy lista y diriges una gran empresa y que le ayudaste con su aplicación y que eres guapa. Uy, no se suponía que debía decir esa parte. James se sonrojó de vergüenza, pero Eliza se rió. El sonido genuino y cálido. Bueno, creo que tu papá también es bastante listo. Y él me dijo, tú eres el verdadero cerebro detrás de su aplicación porque probaste cada versión. Sophie sonrió con orgullo.
Lo hice. Soy la jefa de pruebas. Papá me hizo una tarjeta de visita y todo. El fin de semana se desarrolló con una facilidad sorprendente. Sophie se autoproclamó guía turística, mostrando a Elisa el parque del vecindario, su heladería favorita y el jardín comunitario donde tenían una pequeña parcela. James observó con asombro cómo Elisa, que dominaba salas de juntas y gestionaba decisiones de miles de millones de dólares, se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación de Sophie, examinando colecciones de piedras y participando en escenarios elaborados de animales de peluche, con total absorción. El sábado por la tarde, mientras Sophie estaba en su clase semanal de arte, James y Elisa finalmente tuvieron un momento a solas. Caminaron por el tranquilo vecindario, las hojas de otoño crujiendo bajo sus pies. «Tienes una vida hermosa aquí», dijo Elisa sinceramente. «Sophie es extraordinaria». «Lo es», estuvo de acuerdo James, «pero no siempre es tan idílico como este fin de semana lo hace parecer. Hay citas de terapia, reuniones escolares, crisis cuando cambian las rutinas, estrés financiero». «No busco la perfección, James», dijo Elisa, deteniéndose para mirarlo. «Tengo 42 años. He aprendido que la perfección no existe, e incluso si existiera, no sería sostenible. ¿Qué estás buscando?». Entonces él hizo la pregunta que había flotado entre ellos desde el aeropuerto. «Equilibrio», dijo ella simplemente. «Conexión. Durante años he sido respetada, pero raramente conocida. Tú y Sophie realmente me ven, no solo lo que he logrado». La conversación cambió a asuntos prácticos. Elisa había estado trabajando con su equipo ejecutivo en la reestructuración de su papel, planeando reducir sus viajes y delegar más eficazmente. Había estado considerando una expansión de oficinas en la costa oeste durante años. Portland era una de las ubicaciones bajo consideración. «¿Estás diciendo que reubicarías tu empresa por alguien que acabas de conocer?», preguntó James con incredulidad. «No», aclaró Elisa. «Estoy diciendo que la expansión ya estaba planeada, pero el cronograma y mi participación personal en ella son flexibles. No estoy tomando decisiones impulsivas basadas en sentimientos, James. Estoy buscando posibilidades donde mis objetivos profesionales y mi felicidad personal puedan alinearse por una vez». Cuando llegó la noche del domingo, la despedida fue difícil para los tres. Sophie abrazó a Elisa con fuerza, sacándole promesas de videollamadas y futuras visitas. Mientras estaban en el porche, Sophie anunció con tacto que necesitaba organizar su mochila para la escuela, dándoles un momento de privacidad. «Es sutil», sonrió Elisa, viendo a Sophie desaparecer adentro. «Casi tan sutil como su mentora corredora de aeropuertos», bromeó James, refiriéndose a su dramático comienzo. El beso que siguió se sintió como un comienzo y una pregunta a la vez, dulce, tentativo y lleno de posibilidades. Cuando se separaron, la pregunta no formulada quedó suspendida entre ellos. ¿Podría esto funcionar realmente? «Lo averiguaremos», dijo Elisa, respondiendo a sus pensamientos, un paso a la vez. Lo que siguió fueron 6 meses de navegación deliberada y reflexiva de su relación en evolución. Elisa reorganizó su horario para pasar un fin de semana al mes en Portland. James y Sophie volaron a Boston durante las vacaciones escolares. Las videollamadas se convirtieron en parte de su rutina diaria, con Sophie a menudo acaparando las conversaciones para compartir triunfos y desafíos escolares. La distancia no fue fácil. Hubo llamadas perdidas debido a las zonas horarias, malentendidos que se agravaron antes de que pudieran resolverse cara a cara, y momentos de duda para ambos. James se preocupaba por alterar la estabilidad de Sophie. Elisa se cuestionaba si realmente podría integrarse en una familia después de décadas de independencia. El punto de inflexión llegó inesperadamente meses después de iniciada su relación a larga distancia. Sophie tuvo un gran contratiempo en la escuela. Un maestro sustituto no familiarizado con sus adaptaciones la había presionado para completar una prueba cronometrada sin su apoyo habitual, resultando en un ataque de pánico y una aplastante sensación de fracaso. James le había enviado un mensaje de texto a Elisa sobre la situación,
no esperando mucho más que simpatía desde la distancia. En cambio, Elisa había reorganizado reuniones, delegado presentaciones y volado a Portland esa misma noche. Había llegado a su puerta sin equipaje, habiendo salido directamente de la oficina, todavía vistiendo su atuendo de negocios, pero llevando un paquete para Sophie. Adentro había un hermoso diario con el nombre de Sophie grabado en la cubierta, acompañado de una carta compartiendo las propias luchas de la infancia de Elisa con la ansiedad matemática y las estrategias que su hermano le había enseñado. La página final contenía una nota escrita a mano. A veces, lo más valiente es intentarlo de nuevo mañana, y tú eres la persona más valiente que conozco. Esa noche, después de que Sophie finalmente se hubiera quedado dormida aferrando el diario, James y Eliza se sentaron en el columpio del porche, con la fresca noche de primavera a su alrededor. «No tenías que venir», dijo James suavemente. «Habría entendido si no hubieras podido escaparte». «Es exactamente por eso que tuve que venir», respondió Eliza. «Porque tú no lo habrías pedido y Sophie no lo habría esperado. Pero eso es lo que hace la familia. Aparece cuando importa, no solo cuando es conveniente». La palabra familia flotó en el aire entre ellos, nueva y significativa. ¿Es en eso en lo que nos estamos convirtiendo?, preguntó James con cuidado. «Creo que es lo que ya somos», respondió Elisa. «La pregunta es si estamos listos para reconocerlo». 2 meses después, la compañía de Elisa anunció la apertura de su nueva sede de la costa oeste, en Portland. La prensa de negocios especuló sobre las ventajas estratégicas, sin saber que la consideración más importante del aseo había sido el pequeño bungalow artesanal a 20 minutos de la nueva ubicación de la oficina. El día que Eliza se mudó a Portland permanentemente, Sophie insistió en una cena especial para celebrar. Mientras se sentaban alrededor de la mesa del comedor que anteriormente solo había sentado a 2, Sophie levantó su copa de sidra espumosa con seriedad ceremonial. «Por no volar a casa», declaró, «porque ya estás aquí». Los ojos de Eliza se encontraron con los de James al otro lado de la mesa, ambos recordando el momento del aeropuerto que había comenzado su viaje. Ella buscó su mano, completando el círculo alrededor de la mesa. «Por estar en casa», corrigió Eliza con voz firme y segura. 1 año después de su dramático encuentro en el aeropuerto, James y Eliza estaban en esa misma terminal, esta vez con Sophie entre ellos, los 3 esperando abordar un vuelo a Hawái. Sus primeras vacaciones como familia oficial después de una pequeña ceremonia de boda íntima a la que asistieron la señora Chen, el hermano de Elisa y un puñado de amigos cercanos. Mientras esperaban su anuncio de embarque, James notó a un hombre con un traje arrugado, revisando frenéticamente su reloj, mientras equilibraba una caja de exhibición de conferencia, luciendo exactamente como James se había sentido ese fatídico día. «Trae recuerdos, ¿verdad?», murmuró Elisa siguiendo su mirada. «Buenos recuerdos», respondió James apretando su mano. Sophie miró entre ellos con curiosidad. «¿Se están poniendo sentimentales con la historia del aeropuerto otra vez? Papá, deberías haber perdido tu vuelo en primer lugar y ahorrado el drama a todos». Se rieron, y James revolvió el cabello de su hija con cariño. «A veces, Sophie, el viaje más importante comienza con un vuelo perdido». Mientras abordaban su avión juntos, James reflexionó sobre el improbable camino que los había llevado hasta allí. Un encuentro casual, una confesión en el aeropuerto y el coraje para explorar posibilidades, a pesar de los obstáculos prácticos, habían creado algo que ninguno de ellos esperaba. Una familia formada no por obligación o convención, sino por elección, respeto y amor, que había demostrado ser más fuerte que la duda, la distancia o la diferencia. A veces los destinos más hermosos no están en ningún mapa de vuelo. A veces se encuentran en las conexiones que somos lo suficientemente valientes para elegir, incluso cuando el momento parece imposible y la logística desalentadora. Porque cuando se trata de amor, el corazón rara vez sigue una salida programada. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal. Compartimos historias de conexiones inesperadas, segundas oportunidades
y el coraje de elegir el amor incluso cuando parece poco práctico o imposible. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando vida a estos viajes emocionales. Deja un comentario abajo sobre algún momento en el que arriesgarte cambió tu vida de maneras que nunca esperaste. Hasta la próxima, recuerda que a veces las conexiones más importantes suceden cuando somos lo suficientemente valientes para perder una